En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a un nuevo recorrido de Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El programa de hoy puede ser en un tren bala. Digamos que lo imagino así por la velocidad y por la capacidad de unir territorios, áreas del conocimiento y apuestas editoriales. Les prometo algo, y de verdad se los prometo, es que voy a bajar la velocidad, voy a hacer las paradas necesarias para que nos podamos montar todos en este viaje y nadie se quede atrás. El viaje de hoy es un viaje que le apunta al cuidado de los libros, no solo como producto cultural, sino también como un objeto estético. Hoy viajaremos con una editorial que desde el 2008 espera que lo que publiquen movilice al lector y lo impulse a nuevas búsquedas. Algo así como una editorial que te invita a viajar por el mundo de las ideas. Bienvenidos a la ruta de una editorial que cree en la cultura como una apuesta ideológica. Bienvenidos a la ruta de Ediciones Godot. Nuestro viaje de hoy, nuestro viaje en tren bala, será guiado por Víctor Malumián. Víctor es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y junto con Hernán López fundó Ediciones Godot. En el 2012 crearon la Feria de Editores que ha recibido en su última edición más de 250 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Bueno, y además de ser editor, Víctor, como ya les dije, es gestor cultural, ha creado esta feria y no se quedó atrás. Decidió publicar como coautor con Hernán el libro Independientes de qué, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Bueno, Víctor, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No voy a estar a la altura de esa presentación. Pues ya nos dirás si es realmente el tren bala lo que nos va a llevar por Ediciones Godot. Espero poder vocalizar bien y que se entienda lo que digo. Bueno, ya saben por qué dije tren bala. Entonces, Víctor, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? ¿Cuál es el proyecto de viaje de Ediciones Godot? Bueno, el proyecto de viaje es curioso porque tiene una mezcla de dos cosas. Por un lado somos bastante obsesivos, medimos todo con métricas, queremos saber a dónde vamos, queremos ser organizados. Pero por otro lado no tenemos ni idea a dónde vamos. Tenemos algunas variables que están claras, que son los temas y los ejes de publicación. Pero por otro lado después no sabemos bien cómo eso se va a articular. Vamos libro a libro en algún punto. Por supuesto que ya tenemos seleccionado lo que vamos a publicar el año que viene. Pero cómo va a seguir la editorial con un norte claro o una metáfora y demás, eso no lo sabemos nunca. Porque un poco eso tiene que ver con la forma en que elegimos los libros. Hay algo que nos pasa que va a sonar muy romántico, pero en realidad es bastante burdo porque es seguir un poco los gustos propios. Es que cuando leemos un libro, lo terminamos de leer y entendemos la realidad de otra forma, ya sea desde algo muy pequeño y banal o algo mucho más grande, ese libro lo tenemos que publicar. Tiene que estar dentro de nuestro catálogo. Es algo que parece muy sencillo y muy fácil de entender, pero a la vez es bastante complejo. A medida que van avanzando las lecturas ya no todo te sorprende. Entonces justificar que un libro te haya cambiado la forma de entender el mundo es bastante difícil. Bueno, estamos de viaje con nuestro amigo Víctor Malumián, editor de Ediciones Godot. Víctor, nos has dicho que no saben muy bien para dónde van, ¿no? Efectivamente. Y hemos confiado en ti para guiarnos este viaje. Pero quisiera que empezáramos a hablar, para un viaje que no tiene claro a dónde vamos, ¿qué echan ustedes en la maleta todos los días? O sea, porque me dijiste, tenemos claros los ejes y los temas. ¿Cuáles son
y por qué. Perfecto. Mirá, por un lado hay 3 ejes que siempre nos obsesionan, que van por separado e interrelacionados: la tecnología, la sociedad y el capitalismo. Y casi todos nuestros libros viven ese cruce, de una forma u otra. Te pongo un ejemplo. Si pensamos en Thoreau el Salvaje, una biografía que escribió Onfray y que publicamos recientemente, en la forma en que Onfray habla de que Thoreau fue uno de los pocos filósofos que vivió la vida tal cual como él la profesaba, hay una relación muy estrecha con la sociedad, de hecho de rechazo se podría decir, y hay una relación muy estrecha con la tecnología, también de rechazo, ¿no? Desde su retiro a Walden hasta la forma en que él tenía de subsistir. Si tomo otro libro, por ejemplo, como puede ser Summa Technologiae, que es el primer libro de ensayos de Lem, que fue traducido directo del polaco, hay una relación muy compleja con la sociedad y la tecnología. Ese es un libro aproximadamente de la década del 50, donde Lem vaticina casi todos los avances tecnológicos que tenemos hoy por hoy, salvo la teletransportación. Entonces, en este cruce de cosas es lo que más nos interesa a nosotros para poder entender también los tiempos que vivimos, ¿no? Muchos de los cambios que hay hoy por hoy, tomando a la mujer como sujeto político, que está particularmente en Argentina, están llevando adelante los cambios más interesantes a nivel societario, hasta pensar un poco cómo la tecnología afecta el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que las simplifica y otras que las las hace más complejas. Y Víctor, ¿qué otra cosa meterían ustedes en la maleta, además de las áreas temáticas que nos acabas de decir? Bueno, por supuesto en esas áreas temáticas hay autores que nos parten la cabeza, ¿no? La relación con los autores, nuestro catálogo está compuesto mayoritariamente por traducciones y en muchos casos por autores que han pasado mejor vida. Pero los autores que están vivos son autores que a nosotros nos vuelven locos, ¿no? Un poco como que nos pasa que no es solo el placer de editar el libro y saber que mucha gente lo va a poder leer, sino también el placer de tener, y esto es un poco egoísta, ciertas charlas con ellos mano a mano y poder cruzar reflexiones y pensar y que te ayuden a pensar y que después eso también de alguna forma se transforma en un libro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el libro de Renata Salek, Angustia, es una filósofa eslovena, contemporánea nuestra, fuimos la primera editorial que la tradujo al español y fue como un pequeño boom cuando publicamos su primer libro, y es una filósofa que nos habla directamente de los contemporáneos desde la obligación de ser felices todo el tiempo. Esa secuencia que pareciera que nuestra vida tiene que ser una publicidad de gaseosa todo el tiempo está exultante, la gente dice, pero mi vida no funciona así, y el imperativo de felicidad no funciona así. De todas las cosas que nos generan angustia, y bueno, y ahí de nuevo, otro de los cruces, en el capitalismo moderno, ¿no? En esa necesidad de si tenés un agujero, tapalo con algún objeto, con algún consumo. Bueno, hoy estamos de viaje con Víctor Malumian. Él es editor de Godot, una editorial en distribución de Siglo del Hombre, y es una editorial argentina, para los que no habían notado en el acento de Víctor. Víctor, nos dijiste que no nos sabes muy bien a dónde nos vas a llevar exactamente en este viaje, pero sí dijiste que echabas 3 ejes fundamentales en la maleta: la tecnología, la sociedad y el capitalismo. Uno de entrada podría decir, ¿no? Entonces esa editorial solo publica textos que no están relacionados con la ficción, pero eso es mentira. En tu catálogo hay ciertos autores, incluso literatura contemporánea que está ahí. Cuéntanos cómo arman el catálogo, cuáles son las colecciones que están en este momento. Tal cual, es perfecto lo que vos decís. Sí, esos son los ejes vectores y es de donde nos sentimos más cómodos trabajando, pero por supuesto siempre hay excepciones. Tenemos libros, por ejemplo, que son de crítica literaria. Pero volviendo a la pregunta más sobre la ficción, nosotros tenemos una línea de lo que se llamarían clásicos modernos, y hemos publicado, por ejemplo, los cuentos completos de Virginia Woolf, el primer libro de cuentos de Cheever, que no está, se llama Fall River, y no está en la compilación famosa que le hace ganar el Pulitzer a Cheever. Así como también a Beckett, hemos publicado El innombrable Beckett, que es una novela casi incatalogable de él. Y también cada tanto, porque algún libro nos genera este efecto de cambiar un poco cómo percibimos la realidad, publicamos un libro de ficción contemporánea. Son las excepciones, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en las novelas de Eduardo Rabasa, que bueno, me desdigo un poco, cruzan el eje sociedad, tecnología y capitalismo claramente. Si vos pensás en La suma de los ceros, por ejemplo, es un caso donde hay un edificio que replica una pequeña aldea, si se quiere, que está estratificada de la misma forma que está estratificada nuestra sociedad, y que vos ves el intento de un individuo por prevalecer por sobre todo un entramado de relaciones muy complejas y de muchos intereses. Y por último, en relación a esto de las excepciones, recientemente publicamos una novela de Peter Rock que se llama Mi abandono,
que es una novela bellísima, que va muy en el estilo de Thoreau, de la vida en el bosque, y de hecho trata, y digo, yo soy muy malo contando ficción, pues siempre spoileo las cosas, con el ensayo no te pasa eso. Es un buen punto. Sí, pero puedo contar las primeras páginas que básicamente describen la vida de una niña y el padre en el bosque, en un bosque muy grande de Oregón, donde ellos te cuentan por qué senderos caminan, qué palitos pueden pisar y romper y cuáles no, en qué árboles se pueden subir para que su sombra no se proyecte en el sendero por donde sí pasan los corredores y sean descubiertos, hasta que un día, por supuesto, cometen un error y son descubiertos. Y claro, cae el equivalente a servicios sociales, a buscarlos, y un poco es como, bueno, seguro que esta niña no sabe nada, no tiene los menores conocimientos, seguro que está mal alimentada. Y lo que sucede es que en realidad cuando empiezan a hacer los estudios, la chica sabe mucho más que las chicas de su edad, está mucho mejor alimentada, mucho mejor educada. Y freno ahí, porque la novela se basa en hechos reales hasta acá. A partir de acá es Peter Rock el que le pone todo su prosa y su imaginación. Pero esta novela nos habla un montón de las nuevas paternidades, de cómo se está reconstruyendo el hombre en general en las sociedades, muchas veces descartando costumbres que eran nocivas, muchas otras aprendiendo nuevas, de cómo se interrelaciona con sus hijos, de cuál es el rol del Estado y la educación y la intervención en la familia. Entonces, en algún punto, cuanto más los pensamos sobre las novelas que publicamos, las que son contemporáneas al menos, siguen teniendo estos ejes que son los que a nosotros un poco nos obsesionan. Que creo que más que sea un mérito de coherencia, es más un problema de ser obstinados en esa temática. Es algo que creo que a todo el mundo le pasa, de no terminar de entender bien cómo funciona la sociedad y por qué puede ser capaz de cosas maravillosas y cosas horrendas, ¿no? De cómo a veces las sociedades son llevadas a la guerra, apoyando esa guerra de una forma cruel y casi estúpida, y por otros momentos las sociedades son capaces de cosas muy generosas, ¿no? Y muy interesantes. Bueno, Víctor, cuéntame cómo fue el principio de fundar Godot. Estabas tú con Hernán y dijeron, bueno, tengo 3 ejes temáticos ahora, cómo se transformó y cómo llegaron hasta este momento. Bueno, al principio fue un desastre y es casi un milagro que hayamos prevalecido. El primer libro que nosotros publicamos fue Las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, de Sébastien Faure, que era un anarquista francés que estaba un poco obsesionado también con temas de la sociedad, que lo volvía loco que los mineros entraran a las minas de carbón a morir por todo lo que significa trabajar en una mina de carbón, y después se dieran vuelta y le dieran el 5% de su sueldo a la iglesia. Entonces él dio 12 pruebas lógicas de por qué Dios no existe. Nosotros además sumamos ilustraciones de León Ferrari, que era un artista argentino muy conocido, que en su momento había hecho al Jesús crucificado en un F-15 y a nosotros por lo menos nos trajo un montón de palabras de afecto y amor de los cristianos en general en Buenos Aires. Nosotros la editorial la empezamos muy desordenadamente, sacamos ese primer libro en el primer año, no teníamos ni idea cómo iba a seguir. De hecho, en realidad no pensamos en una editorial, pensamos en sacar ese libro, nos parecía que ese libro tenía que ser difundido. El segundo libro que sacamos fue El lenguaje y la filosofía el marxismo y la filosofía del lenguaje, de Voloshinov, que fue también un libro que nos partió la cabeza porque habla de cómo la lucha entre clases se apropia o acentúa los signos, y entonces determinadas palabras dejan de parecernos ingenuas, sino que representan mucho más que su mero significado, tiene connotaciones políticas y connotaciones de clase. Por supuesto el libro es mucho más complejo y abarca muchas más cosas, pero nos había pasado lo mismo, leímos ese libro con cierta ingenuidad también, ¿no? Porque es como decir, bueno, leí este libro, hay que publicarlo, que la gente lo lea, como si la gente no lo hubiera leído, y además que es la gente, ¿no? Pero y pensamos ese libro, y también salió ese libro de forma bastante desordenada. De hecho, no habíamos ni siquiera calculado bien la tirada porque no teníamos distribución, así que habíamos hecho una cantidad enorme pensando que lo íbamos a vender en ferias, tuvimos sobre stock durante un montón de tiempo. En algún momento, de una forma u otra, empezamos a ordenarnos lentamente, a empezar a leer sobre el tema, a consultar a colegas. Fue muy, muy generosa la relación con otros colegas que admirábamos mucho, que fue tan simple como decirle, che, te quiero invitar a un café, decime en qué horario podés, dónde, te quiero hacer un par de preguntas. No te quiero pedir plata, es una aclaración importante. Sí, eso. No te voy a pedir nada, simplemente hacer unas preguntas. Y empezamos lentamente a ordenarnos, y lo que sí nos pasó es que nos damos cuenta que repetíamos estos ejes, y repetíamos esto también por nuestra formación filosófico-política en un punto, ¿no? Y un poco hilando con la pregunta anterior, nosotros también publicamos y hacemos mucho más, arriesgamos y hacemos apuestas en ensayo porque es nuestra formación y es donde creemos que podemos dar un valor agregado. Nosotros no hacemos apuestas contemporáneas de narrativa porque hay otros editores que lo hacen mucho mejor, editores y editoras, por supuesto, que lo hacen mucho mejor, que tienen un catálogo fino, determinado. De hecho, se puede ver, por lo menos en el ecosistema del libro de Buenos Aires, que es el que conozco más, que hasta dentro de la narrativa contemporánea, que podría parecer algo preciso, se ven claras líneas que son muy distintas. Algunas que son más conservadoras en la propuesta de la prosa o de la trama, otras que son mucho más experimentales, otras que son experimentales hasta desde la forma en que el lenguaje está configurado.
Entonces, sabiendo todos estos editores y editoras que lo hacen tan bien, ¿por qué nosotros, si no es nuestro know-how, nos vamos a meter a hacerlo ahí, ¿no? Digo, parte de los problemas que tenemos hoy en la industria editorial es como la sobreabundancia de textos que no tienen sentido en mucho punto, ¿no? Habría que ver quién es el que dictamina que tiene sentido. Eso te iba a preguntar. Sí, eso es muy feo, pero digo, más o menos todos podemos ponernos de acuerdo que cuando aparece una moda y a partir del 5º libro que habla de esa moda no siempre tiene un valor diferencial, ¿no? Porque no funcionan igual las biografías, por supuesto, ¿no? Que aparece alguien que la estudia un poco más un personaje y aporta un dato nuevo, pero de golpe aparece la moda N para no vampiros, no digamos. peleamos con nadie, claro, vampiros, y el 5º libro de vampiros no está aportando nada, es la apuesta de una gran multinacional a ver si puede cooptar ese segmento de ventas. Viaje con Godot, acá averiguándonos todos sus secretos. Víctor, cuéntanos desde tu visión de editor, ¿cómo organizar una editorial por colecciones o cómo lo organizaron? Y me encanta hacer esa pregunta porque son las paradas que prometimos en este viaje de tren en bala, para que les expliques a las personas cómo estaban organizados tus libros. Yo creo que estoy yendo bastante despacio igual, ¿no? Estoy tratando de vas bien. Bueno, es muy interesante la pregunta y sé que es bastante polémico lo que voy a decir porque hay toda una tradición de pensar las editoriales en colecciones y voy a intentar justificar un poco por qué hacemos lo que hacemos nosotros. En su momento teníamos una serie de colecciones, una se llamaba Exhumaciones y eran las colecciones donde nosotros recuperábamos autores muertos, había un juego ahí entre el verbo exhumar y los juegos. Después hay otra que era una colección de crítica necesariamente, que era la colección donde nosotros publicábamos el trabajo intelectual de la Universidad de Buenos Aires de determinadas pensadoras, sobre todo de pensadoras. Nosotros hace como 8 años que venimos publicando de las principales pensadoras sobre feminismo de la Universidad de Buenos Aires, en un corte bastante académico, debo decir también. Y nosotros lo que notábamos es que nadie, quizás porque Godot no es importante como otras editoriales o no es tan conocida como otras editoriales, nadie le prestaba demasiada atención a si ese libro de ensayo estaba encuadrado en una colección particular o en otra. Quizás porque la colección tenía parámetros que no eran tan precisos, sino que eran un poco más lábiles. Encontrábamos que ni los lectores ni los libreros reconocían esa colección. No porque estuviera mal estructurada, sino porque me parece que en algún punto se arroga cierta parte del ego del editor en pretender que el lector que agarra un libro que se interesa, ya sea por su portada, por su tema, por el autor, además sepa que hay una colección y demás. Por otra parte, porque si pasara eso, de todas formas el lector o la lectora puede tranquilamente hoy por hoy anotarse las redes sociales o anotar la editorial y después ir viéndolo. Por otra parte también nos sucedía, nosotros tenemos un ritmo de publicación que está acercando entre los 12 y los 14 libros nuevos por año, que para lo que son las editoriales independientes en Argentina, las autogestionadas o emergentes, etcétera, es un ritmo bastante grande, pero sin embargo, si vos pensás en 4 colecciones, las estarías alimentando en 3 libros, 2 libros, depende de cómo se incline la balanza por año. Me parece que no es suficiente para alimentar una colección. Me parece que sería un pecado bastante grande en algún punto no darle continuidad. Entonces, sumando todos estos datos, a nosotros lo que nos parecía era que nosotros teníamos estos grandes ejes que mencionábamos antes, que las divisiones que habíamos hecho por colección tenían más que ver con desde dónde salía ese texto, qué aportaba el texto en sí. Y si uno piensa que el catálogo es un recorrido de lecturas, es un recorrido de lecturas muy personal, y es un recorrido de lecturas que además, al menos en nuestra visión, tiene que apuntar a contradecirse. Y por apuntar a contradecirse no me refiero a perder los valores fundamentales, sino a tener textos que dialoguen o discutan entre sí. Por ejemplo, yo mencionaba hace un rato el texto de Suma Tecnología Edelem. Es un texto que tiene una visión de la tecnología que podríamos llamar como la hipótesis del martillo. Vos podés usar un martillo para cincelar una gran obra de arte, en el caso de que tengas la capacidad, en un pedazo de mármol, o le podés reventar la cabeza a una persona, ¿no? Tiene las dos posibilidades, sí. El martillo. Bueno, tenemos otro texto que se llama El entramado, que es de Cristian Ferrer, que es un sociólogo chileno, y él va en la noción completamente contraria. Él te dice, los desarrollos tecnológicos van hacia un lado o hacia otro, y vos sabes perfectamente qué va a pasar con eso. O en el momento en que empezás a intuir qué va a pasar con eso, deberías dejar de investigar eso y investigar otra cosa. La tecnología no es ingenua. Para mí, ese momento en que el catálogo se empezó a morder la cola, y tengo 2 libros que discuten entre sí, y de 2 personas, Lem, ¿no? y Ferrer, que para mí es igual importante, me parece que es muy interesante. Entonces, recopilando con lo anterior, nosotros en un momento decidimos simplemente dividir el catálogo entre ficción y no ficción, dado que además nuestra ficción es ficción clásica y nos ayuda a nivelar mucho el acercarnos a otro tipo de lector que quizás no es el lector de no ficción. Y por otra parte, dentro de los libros de no ficción, naturalmente se dio por temáticas una diferenciación entre
una línea un poco más dura, donde publicamos a Slavoj Žižek, a Peter Sloterdijk, a Frederick Jameson, etcétera. Y otra línea donde empezamos a descubrir autores nuevos que quizás pueden ser temas un poco más amigables para un lector o una lectora que es intelectualmente curioso, como puede ser, por ejemplo, 30 de febrero de Olivier Marchand, que es un libro que es el raconto de todos los intentos fallidos por saber qué es el tiempo en la humanidad, que van desde que Shakespeare y Cervantes no mueren el mismo día, pues están bajo calendarios distintos, hasta un 30 de febrero que sucede en Suecia porque entran en guerra y se olvidan de cambiar el calendario de siembra y de cosecha. Entonces, generar colecciones distintas para esos textos a nosotros nos hacían un poco de ruido. Digo, en algún punto todos los libros siguen operando sobre las mismas temáticas. A veces son como conjuntos que se intersectan y entonces tenés más en común o menos en común, o se intersectan en lugares que no esperás. Pero todo es un gran hilo conductor para la lectura. Sobre todo, para mí tiene más sentido todavía en editoriales que tienen este ritmo de publicación y que no pretenden tener un ritmo muchísimo más grande de publicación. Más allá de que pudiéramos o no pudiéramos económicamente, o pudiéramos o no pudiéramos a nivel de producción, hoy por hoy no me interesa publicar libros que no llego a leer, y esa es una decisión como editor. Digo, tranquilamente podríamos tercerizar eso y ver qué pasa. Digo, nuestro desafío hoy es la misma cantidad de títulos que sacamos, hacer una mejor prensa, hacer una mejor difusión, entender mejor cómo llegarle a ese lector o esa lectora que puede llegar a conocer ese libro y le puede interesar, para que con esa rentabilidad nosotros podamos vivir más o menos en orden y en paz. En el gran grupo de no ficción, igual tienes libros que son enfocados más, por decirlo así, algo más académico, y otros que son de divulgación. ¿Cómo clasificarías eso? O cuando alguien te dice, no, me interesa tal tema, le sacas los dos y que la persona escoja o el librero escoja, ¿o cómo? No nos ha pasado que sobre un mismo tema tengamos esas dos versiones. Okay. O sea, siempre han sido temas distintos. Quizás ahora, dentro de poco, tenemos un libro en mente acerca de una mirada feminista sobre la ciudad, va a empezar a dialogar con los libros más académicos sobre el feminismo. Para mí hasta mismo se pueden pensar como puertas de entrada a determinadas temáticas. El libro que estamos ahora traduciendo, que piensa la ciudad desde un punto de vista feminista, que va desde la diagramación geográfica de los baños hasta cómo se dan las circulaciones por las ciudades, puede ser una gran puerta de entrada para un montón de lectores y lectoras a esa temática, la temática de empezar a entender la sociedad de un punto de vista más equitativo, porque hay una diferencia entre igualitar iguales nunca van a ser, tienen diferencias siempre los hombres y las mujeres, y digo, más aún van a empezar a ver diferencias con los géneros fluidos, y lo que hay que tratar de ver como sociedad es cómo podemos ser entre todos más equitativos y dotarnos un poco mejor. Puede ser un gran libro de entrada para esa temática, para después luego ahondar en cuestiones un poco más académicas, que te den un marco teórico un poco más fuerte, ¿no? Muchas veces la diferencia entre estos libros de divulgación y los libros académicos está no tanto en la profundidad, porque es algo que sí nosotros buscamos mucho, sino en la forma que está estructurado el libro y el marco teórico. Es decir, nosotros cuando publicamos estos libros que son un poco más amables para el público, detrás hay un autor o una autora que tiene un nivel académico impresionante, pero que ha logrado en esa producción llevar a un lenguaje más amable, quitar quizás un montón de referencias que sí te interesan si sos académico, porque querés ahondar en esa temática en particular, pero si vos simplemente querías leer el libro, informarte, pensar un poco, pasar un buen rato con vos mismo, bueno, no son necesarias. Entonces, yo creo que pueden pensarse como distintos espacios de entrada a la temática o espacios de entrada al catálogo. A nosotros una de las cosas que más nos obsesiona, creo que lo dijo Calazo en su momento, fue una editorial que no perdura en el tiempo, es una editorial que no va a decir nada y no va a funcionar. Y por perdurar en el tiempo no nos referimos a 1 año o 2 años, no estamos hablando de 20 años o 30 años, es intentar dejar una huella. No pienso en nada pretencioso como formar lectores, ¿no? Formar lectores es algo que está a cargo del Estado, de los procesos de lectura, de los programas, pero sí sentiría que hemos cumplido algo o un mínimo porcentaje de rol como editor si logramos generar comunidad, que eso es distinto, es como agrupar a una serie de lectores y lectoras detrás de la publicación de determinadas temáticas y libros, ¿no? Si logramos eso, bueno, quiere decir que no estamos publicando tan mal, quiere decir que no estamos comunicando tan mal, que las cosas no están tan mal hechas. Digo en este programa que el verdadero viaje termina en una librería. Realmente termina cuando busquen ese libro que les interesa de Godot. Querido Víctor, muchas gracias por estar aquí hoy. Un placer. Fue un viaje tranquilo, no tan rápido. Me esforcé. Bueno, y para los que nos escuchan, ya saben que pueden comentar este programa en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @siglo del hombre.
Víctor, no sé si quieras dar las redes de Godot. Todas son @edicionesgodot, tanto Twitter, Instagram como Facebook. Bueno, los esperamos en nuestras redes sociales y en las librerías buscando ese libro de Godot. Y por ahora, solo me queda decirles, nos vemos en un nuevo reto, en un nuevo camino editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.